Hola, bienvenidos a mi canal Entre Textos, un canal en el que vamos a aprender a analizar en profundidad textos expositivos argumentativos y textos literarios. Hoy vamos a ver qué es lo que contiene un comentario de textos. Concretamente, qué es y qué no es un comentario de texto. A partir de ahora verán unos esquemas que iré pasando e iré explicando lentamente para que todas las ideas queden grabadas. Independientemente de que esto esté dirigido al alumnado de segundo bachillerato de Canarias, muchos de los elementos que se van a nombrar en estos comentarios de texto serían los lógicos en cualquier comentario de texto, tanto lingüístico, sobre un texto periodístico de opinión, sobre un texto expositivo argumentativo, como literario de cualquiera de las obras literarias que voy a comentar o en general de cualquier texto literario. Por lo tanto, el contenido que aquí se refiere no es exclusivo de una única prueba, sino que es el habitual de cualquier comentario de texto. Entonces podemos ver como preparado un pequeño esquema sobre los dos comentarios que vamos a hacer. Por una parte, vamos a trabajar el comentario crítico de un texto periodístico de opinión, o vamos a trabajar el comentario crítico de un texto literario. ¿Qué diferencia hay entre un comentario y un comentario crítico? Que en el comentario crítico aportamos además un punto de vista personal sobre el texto que se ha comentado, que sería el contenido de la segunda pregunta del examen. Así que vamos a tener que tener en cuenta en ambos casos el contexto, es decir, la situación comunicativa en la que se produce ese texto, ya sea desde un punto de vista periodístico o desde un punto de vista literario, y relacionado con el texto, con el contexto, la adecuación del texto al contexto, su estructura interna, es decir, la coherencia con la que ha sido formulado ese texto, y la estructura externa, los elementos de cohesión que han conjugado, que han estabilizado la coherencia de ese texto. Por otra parte, dentro del texto periodístico de opinión, ¿qué es lo que es un comentario crítico de un texto periodístico de opinión? Es un análisis de las características y peculiaridades en un contexto preciso, un análisis de características, una aplicación de una serie de conocimientos en un uso real. Es una demostración de hasta qué punto el autor ha hecho una correcta selección con respecto a su intencionalidad comunicativa. Es decir, según lo que el autor quería conseguir, según lo que el emisor pretendía lograr, si el uso de todos los elementos lingüísticos son apropiados para alcanzar esa finalidad o no. Normalmente, puesto que estamos trabajando, vamos a comentar textos bien elaborados de autores de reconocido prestigio social y sobre todo cultural, pues por lo general habrá una buena selección de los elementos lingüísticos y un correcto uso de todos ellos. ¿Qué es lo que no es, bajo ningún concepto, un comentario? ¿Qué es lo que no hay que hacer y que sin embargo suele aparecer con cierta frecuencia en la corrección de textos, ¿no? en este tipo de pruebas o durante los cursos de bachillerato? No es un texto puramente teórico, un texto donde solamente hablemos teóricamente de las características de los textos expositivos argumentativos, sin hacer ninguna referencia al texto que se está comentando, o sin acercarnos, sin dirigirnos, sin copiar, sin establecer o localizar esas características en el texto. Porque entonces sería un examen teórico sobre qué es un texto expositivo argumentativo y no un comentario de texto. Para que sea comentario de texto hay que hacer referencias al texto. Tampoco es un listado de elementos sin tener en cuenta para qué sirven o cómo funcionan esos elementos, como he dicho antes, de cara a la finalidad comunicativa, la intención comunicativa del autor.
No es, como suelo decir yo, una lista de la compra, donde empiezo a decir hay 3 sustantivos, hay 2 adjetivos, hay 5 verbos, hay 2 conectores. Esa no es, o hay 3 argumentos de autoridad. Eso no es un comentario. Hay que profundizar en cada uno de esos elementos, explicar cómo están siendo usados concretamente en ese texto y ver si ese uso favorece la intencionalidad comunicativa o no. Tampoco es un registro de rasgos de forma descontextualizada. Esto está relacionado igualmente con el punto anterior. No es cuestión tampoco de exponer una serie de rasgos que habitualmente estarían en un texto argumentativo y añadir 2, 3 ejemplos sin estar bien contextualizados, sin tener relación a la intencionalidad comunicativa y de forma aleatoria. Es decir, elijo estos elementos, estos no los elijo, nombro esto, aquello no lo nombro, y da igual un poco el texto que se esté comentando, porque nosotros vamos a aprender de forma teórica, memorística y poco razonada una serie de elementos, los vamos a volcar sin relación prácticamente con el texto o con una relación casi de casualidad. Es decir, yo digo que hay verbos en presente, busco 2 o 3 verbos y a ver si con suerte esos 2 o 3 verbos que he puesto están en presente. Esa no es la idea que se persigue con este tipo de comentario. Pues bien, esto es lo que debemos poner en este tipo de comentario de texto. Espero que les sirva de mucha ayuda. No obstante, cualquier duda podrán preguntármela a través de este canal o a través de mi página web, la cual se encuentra tanto en la introducción como en la despedida de este vídeo. Muchas gracias y mucho ánimo.